Sí, ya lo vi. Hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Me presento delante de ustedes, delante de Dios. Traigo un mensaje muy importante de la Biblia. La verdad de la Biblia es la que yo predico. Y en esta hora traigo un mensaje para hacerle, porque hay en el mundo, ¿verdad? No conocen la Biblia, pero en el pueblo de Dios ellos ya probablemente hayan oído este mensaje, pero es bueno recordar una vez más, y la vez que se pueda recordar un mensaje importante, pues si yo lo oyera, yo le agradecería al que me lo predicase, porque así me animaría más yo a confiar en el Señor. ¿Verdad, Jesús? Que me amonesten de la Biblia, que me prediquen la Biblia, ¿verdad, Jesús? Y en esta hora yo traigo un mensaje muy importante que quiero que usted escuche, que Dios nos va a hablar a través de la Biblia y de su siervo, ¿verdad, Jesús? Y primero voy a orar a Dios para que se nos dé la palabra que va a ser predicada en esta hora, ¿verdad, Jesús? Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora yo me presento delante de ti y vengo ante el trono de tu gracia, Padre, a pedirte que me unjas con tu santo y bendito Espíritu y nos hables a través de tu palabra y a través de tu humilde siervo, Señor. Abre los corazones para que reciban tu palabra, Dios. En esta hora, Señor, glorifícate, Dios. Toca corazones, Señor. Salva almas, Padre Santo. Sanidad y milagros te pido, Dios, para tu pueblo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú me has oído, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. La palabra que voy a traer en esta hora se encuentra en Apocalipsis, capítulo 14, en el versículo 13. Ahí se encuentra. Y se encuentra en Apocalipsis 14, en el versículo 13. Dice la Biblia en el nombre de Jesús. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre del Señor, en el nombre del Señor Jesús. Estoy haciendo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a presentar este mensaje y predicarlo. Gracias, Señor. Amén. Oí una voz desde el cielo y me decía, o sea, está hablando Juan, el ángel del Señor le mostró todo el libro del Apocalipsis al apóstol San Juan. Y él dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, como diciendo, escribe Juan, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, los que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ya sabe muy bien que la Biblia enseña que un hombre trajo el pecado al mundo, que fue Adán con su mujer, de aquí de la tierra, hecho del polvo de la tierra. Y el otro hombre que vino del cielo, Cristo, el Señor, que fue engendrado por el Padre y el Espíritu Santo en el vientre de María, en Belén, de Jesús. Ahí nació el niño, el Hijo del Hombre, gloria a Jesús. El Verbo fue engendrado en el vientre de María.
Y Él vino a este mundo, enviado por el Padre, con un propósito. Y el propósito de Dios fue de que fuese clavado en la cruz del Calvario de las manos y de los pies y derramase sangre por el pecado de nosotros. Y el apóstol San Pedro dice que nos roció el Señor con su sangre santa que derramó en la cruz del Calvario. Y por eso desde 2021 años, ahora estamos ahorita 2021, desde esa fecha que el ángel le habló a Juan y le dijo, y dice, oí una voz desde el cielo, el que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea que como Él vino a comprar una iglesia con su sangre, derramándola en la cruz del Calvario como cordero, presentó su cuerpo delante del Padre, clavado, un clavo en cada mano y otro en los dos pies. Clavado en la cruz, presentó su cuerpo como holocausto, ofrenda por tus pecados. A eso vino el Señor, a ganar una iglesia con su sangre. Y de 2021 años, que fue cuando Juan escribió este libro, esos 2021 años, a toda esa gente que ha venido a Jesucristo y se ha arrepentido de sus pecados y ha pedido perdón por sus pecados y Él le ha lavado sus pecados con su sangre. Esa es la iglesia que Jesucristo el Señor ganó en la cruz del Calvario. Y eso hace 2021 años que pasó esto en Golgota, en la cruz del Calvario. Y toda esa gente, desde esos años para acá, que está muriendo, viniendo a Cristo, pidiéndole perdón por sus pecados, y el Señor los ha lavado sus pecados con su sangre. Pues esa es la iglesia que el Señor Jesucristo viene a levantar de este mundo. Todavía está la puerta abierta para que vengas tú y te arrepientas y aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, para que seas uno de los que mueren en el Señor. Así que este es el propósito de Dios, de que Él vino a comprar una iglesia con su propia sangre. Y déjame decirte, y dice más, en el capítulo 20 de Apocalipsis, en el versículo 6, sigue hablando de lo mismo. Dice así, en el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En otras palabras, hay dos resurrecciones. Pero bienaventurado y santo el que participa en la primera resurrección que va a haber. Y esta primera resurrección que va a haber se encuentra en Primera de Tesalonicenses. Escucha, palabra de Dios. No tiene mucho, es poquito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. La primera resurrección se encuentra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, y en el versículo 16, 17 y 18. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que está hablando de la primera resurrección que le acabo de leer de Apocalipsis capítulo 20, a donde dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Sí? Es bienaventurado y santo. Y estos son los de la primera resurrección. En primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en el versículo 16 y 17. Ahora, esta es la primera resurrección. Ahora lo voy a llevar a la otra resurrección. Si se encuentra en Primera de Corintios, si no me equivoco, déjeme ver. Sí. Se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15. Esta es la segunda resurrección. Y dice así: Primera de Corintios 15, capítulo 15, en el versículo 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. ¿Sí? O sea, aquí no le menciona a los muertos en Cristo. Aquí dice aquí dice en 1 Corintios 15, 52, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. O sea, no habla de los muertos en Cristo, ¿verdad? Hay una diferencia. A la final trompeta, y es lo que yo quiero aclararle en esta hora. Es un mensaje cortito que traje en esta hora para hacerles saber que hay primera y segunda resurrección. Y aquí está hablando de que los muertos serán resucitados a la final trompeta. Y déjeme decirle que la final trompeta, ahí no va a ser el rapto. Esa va a ser la segunda resurrección, a donde dice el Apocalipsis 20, el versículo 6, dice aquí, dice en versículo 6, Apocalipsis 20, versículo 6, dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Pero el asunto es de que bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y luego dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la segunda muerte significa que es la segunda resurrección de la final trompeta. Y la razón por la cual le llama a Dios la segunda muerte es porque el hombre o la mujer tiene que morir, como todos nosotros, tiene que morir. Y después de que muera, va a ser resucitado de los muertos. Y de ahí va a ir al trono blanco. Dice en Apocalipsis 22, ¿sí? Le habla
el gran trono blanco. En el versículo donde Dios va a juzgar a las naciones. Dice la Biblia que el Señor se va a sentar en el trono blanco. Y de allí, mira, aquí dice, en el mismo capítulo 20, en el versículo 11, 20-11 de Apocalipsis, dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, lo que está hablando Corintios, capítulo 15, versículo 52, donde van a resucitar los muertos, pero no dice que los muertos en Cristo, van a resucitar los muertos que mueren en pecado, que no aceptaron a Cristo en la segunda resurrección. Y le llama la segunda muerte. Y vi, dice, a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos, y fueron llevados al gran trono blanco para ser juzgados por Dios. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, la muerte segunda es la segunda resurrección, a donde van a resucitar los muertos de todo el mundo, desde que ha habido hombre aquí en esta tierra, hasta toda la gente que están haciendo y van a hacer todavía. En el milenio van a ser también 1000 años, van a ser gente, y esa gente también va a morir y van a ser llevados al gran trono blanco. Y ahí esa va a ser la segunda resurrección, a donde se va a tocar la trompeta, y a la final trompeta es donde van a resucitar los muertos. Van a ser llevados al trono blanco, donde va a estar el Padre juzgando las naciones, sentado en el gran trono blanco. Ahí, esa es la muerte segunda, es la segunda resurrección, ¿sí? Y es lo que yo quiero aclararle, explicarle, de enseñarle la Biblia, que la Biblia enseña que la gente que no acepta a Jesucristo como su Salvador se tiene que quedar hasta la segunda resurrección, de Corintios capítulo 15, versículo 52. Ahora dice que los muertos van a ser resucitados a la final trompeta. A ellos sí se les va a tocar la trompeta, a nosotros no. Cristo viene por nosotros. Él prometió en Juan 14, dice, yo vendré y me los llevaré conmigo mismo y estarán conmigo allá en el paraíso. Es promesa de Dios en Juan 14. Y lo vemos en Tesalonicenses Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Ahí viene, dice, por los muertos en Cristo, los que habla el Apocalipsis 14. ¿Sí? Entonces, aquí dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Sí? ¿Cuál fue la primera resurrección? La que habla del rapto de la iglesia en Primera Tesalonicenses capítulo 4. El capítulo 4, el versículo 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que nosotros que vamos a morir en Cristo, o morimos ya, todo el pueblo de Dios murió en Cristo, van a resucitar primero para encontrar a Cristo en el aire y reunirnos con Él, como dice el versículo 17. Dice, luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Tenemos esperanza en la primera resurrección, que es la primera resurrección es también la que está hablando el capítulo 14 de Apocalipsis. Apocalipsis 14, lo voy a repetir una vez más. Apocalipsis 14, versículo 13, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Sí? Los que aceptaron a Cristo de 2021 años para acá, esos son los que van a resucitar, los que murieron en Cristo, los que aceptaron a Cristo, y van a resucitar. Y mire lo que dice, sigue diciendo, dice, oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. O sea que nos vamos con el Señor, allá también vamos a seguir con Él trabajando, no sé qué, pero van a seguir las obras con nosotros allá, vamos a estar ocupados con el Señor. Este es el rapto de la iglesia de Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, que el Señor mismo dice, descenderá del cielo. El Señor mismo descenderá, dice, porque el Señor mismo descenderá, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, para encontrarse con Cristo en el aire, y así estaremos con Cristo por toda la eternidad. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección. Y la que sigue de la primera resurrección, que dice, que es esta, miren. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, que es la de Tesalonicenses, que le acabo de leer. Los que están muriendo en Cristo desde 2021 años hasta ahorita, y hasta que venga Cristo por su iglesia, que es la que viene, Él viene por la iglesia que Él ha estado comprando con su sangre. Tiene 2021 años comprando su iglesia con su sangre. Todo aquel que viene a Él, Él lo salva, le perdona sus pecados y lo lava con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. No quiero que te quedes, porque dice, bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. No va a tener potestad sobre ellos. La segunda muerte, sí, la segunda muerte es la que va a llevar a la gente al trono blanco. Porque nomás hay 2 resurrecciones, no hay 3 ni 4. No, hay 2. El pueblo de Israel también resucita cuando resucitamos nosotros, pero no pueden ir en el rapto porque ellos no aceptaron a Jesús, el Señor, lo despreciaron. Tiene sus razones. Pero nosotros sí nos vamos en el rapto con Cristo, viene por nosotros. Es promesa de Juan 14, Él prometió de ir a preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros vamos a estar con Él. Fue su promesa, y Él viene por el rapto de la iglesia, lo que estamos esperando ahorita. Y
Y el rapto significa que ya es el fin del mundo para la salvación. De ahí para allá ya se acabó lo que es la salvación. En el rapto de la iglesia viene la gran tribulación aquí a la tierra. Después del rapto, si Cristo viene esta noche por su iglesia, nos vamos y empieza la gran tribulación de 7 años, donde Dios le entrega a Satanás todo el mundo para que él lo agarre en su poder de él y haga lo que él quiera con la gente. Pero también lo que yo también quiero aconsejarte, para que no estés esperando que suene la última trompeta, porque si te esperas a que suene la última trompeta, dice aquí, mira, el juicio ante el gran trono blanco. Vi a un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, aquí no hablo de muertos en Cristo, y vi a los muertos, a los que están muriendo ahorita sin Cristo, y a los que vienen del milenio también, porque dice que aquí pequeñitos también, mira, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que en el milenio va a haber gente que nació sin pecado, porque cuando estemos aquí con Cristo en el milenio, vamos a reinar con Cristo 1000 años en Jerusalén, y la gente que nazca en el milenio van a ser sin pecado, porque el diablo dice Apocalipsis 20. En Apocalipsis 20, mira lo que dice: vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un corto tiempo. O sea, va a engañar a los del milenio. Ya está escrito, todavía no nacen los del milenio, y ya está escrito que también los va a engañar Satanás. Pues eso habla aquí en Mateo, que los corderitos van a ir a la mano derecha y los chivitos a la mano izquierda, porque van a pecar al último. Se van a rebelar contra Dios, van a querer atacar a Cristo y a su ejército, y ahí van a pecar. Y por eso le llama chivitos, ¿sí? Y los corderitos son los que no pecaron, nacieron sin pecado, ¿verdad, Jesús? Ahora, deja repetirte una vez más. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios para ser juzgados. Y miren lo que va a pasar. Vi delante de ellos para ser juzgados. Así que yo lo que quiero que entiendas, que si tú esperas a la final trompeta para que te resucite Dios, si esperas la final trompeta, vas a tener que ir al trono blanco, porque esa va a ser la segunda resurrección, a donde van a resucitar los muertos que murieron sin Cristo y sin esperanza. Van a ir al trono blanco,
Y si tú esperas que suene la final trompeta, entonces no te vas a poder ir en el rapto, porque los incrédulos no pueden, no se lleva Dios con ellos. Si tú no crees en el rapto de la iglesia de Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, de versículos 16 y 17, a donde Cristo viene por su iglesia, y tan poderoso que es el Señor, que Él nomás viene, no llega aquí a la tierra, espera a su iglesia. Es el ejemplo que agarramos de nuestro padre Abraham. Cuando él le buscó esposa a Isaac, Isaac no fue a buscar la novia, la esposa, no. Mandó el papá que le trajeran la esposa a su casa, a un lugar ahí, cerca de la casa, por ahí, se vio que le entrega. Pero aquí también Cristo, el Padre, envía a Cristo por la esposa que somos nosotros, y desposada con Cristo, para ir a las bodas del Cordero. Pero Él no baja aquí por la esposa, el Espíritu Santo se le entrega en el aire, la resucita y lo espera en el aire, allá está Cristo para recibir la iglesia. Ahí recibiremos al Señor y iremos con el Señor y para siempre con Él. Gloria a Jesús. No te pierdas esta oportunidad. Cristo viene por su iglesia, pero ahí no va a haber trompeta, no va a haber final trompeta. Él viene con trompeta de Dios, quiere decir que va a llamar a la gente, ¿sí? Él lo dijo en el libro de los Evangelios. De hoy en adelante dice, los muertos oirán mi voz, ¿sí? Lázaro estaba muerto en el sepulcro y oyó la voz. Le habló, Lázaro, sal. Y sal. Y oyó la voz del Señor. Gracias Jesús. Así que si tú estás esperando la final trompeta, te aconsejo que no lo hagas. Porque vas a tener que ir a enfrentarte con Dios cara a cara en el trono blanco, y de ahí te va a mandar al lago de fuego, donde arde, que nunca se puede apagar, donde ahí se va a hacer el lloro y el crujir de dientes. No quiero que vayas allí. Esa es la segunda muerte. Esta segunda muerte se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 15, y el versículo 52. Primera de Corintios 15, 52. Ahí te habla de que vas a ir al trono blanco. Aquí te dice, mira, 1 Corintios 15, 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán. Pero no dice que los muertos en Cristo, ¿verdad? Estos son los muertos que van a resucitar en la segunda resurrección. Esta es palabra de Dios. Así que yo, como ministro del Señor, no me gustaría que fuese a esperar la final trompeta, porque si eres un hermano en Cristo no es para ti, es para los desobedientes que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, donde dice en Mateo que Él quitó la muerte y sacó a luz la vida eterna a través de la predicación de su santo evangelio, que fue la nueva de salvación que Él trajo a este mundo, para que no te pierdas. Pero si eres incrédulo, no crees lo que se está predicándote, de que no esperes no esperes la final trompeta, pues entonces Dios te va a tener que llevar al trono blanco para ser juzgado con todas las naciones, y de ahí sales del trono blanco, te llevan al lago de fuego. El Apocalipsis también te habla de que Dios va a enjugar las lágrimas de su pueblo, que va a estar allá en el cielo.
¿Sabes qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo un tío o una tía o un hermano que es incrédulo, yo ahí lo voy a ver, que lo van a llevar los ángeles, lo van a echar al lago de fuego y yo voy a llorar de ver la condición, por qué va para el lago de fuego. Yo voy a llorar, pero Dios va a limpiar mis lágrimas. Eso dice Dios, no dice el hermano Lorenzo, porque esta es Biblia, palabra viva. El que habló la palabra es Dios. Y esta Biblia es inspirada por Dios, palabra que salió de la boca de Dios y no vuelve atrás vacía. Es como la lluvia que envía Dios a la tierra. Da fruto, no vuelve atrás vacía. Así también son mis mensajes que yo predico. Con la unción de Dios y palabra de Dios, yo declaro que esta palabra no volverá atrás vacía. Va a ir por todo el mundo y va a salvar mucha gente, va a salvar muchas almas y sanidad y milagros de parte de Dios. Bendito sea tu santo nombre. Cristo viene. Acuérdate que bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Ahora quiero que te prepares para la primera y no vayas al juicio del gran trono blanco, porque ahí va a ser ya el final. Después de eso ya Dios quema el cielo y la tierra y todo lo quema Dios y hace cielo nuevo y tierra nueva, donde va a bajar a Jerusalén y nosotros en ella para vivir en la Jerusalén con Dios por toda la eternidad. Ahí Dios va a ser de nosotros, Dios no va a necesitar evangelistas, ni pastores, ni misioneros. Con Él vamos a estar y dice que lo conoceremos como el alba que sale por las mañanas. Todo el mundo lo ve. Así va a ser Dios con nosotros. No va a necesitar predicación. Ya no va a haber pecado. Dios ya no va a tratar con el pecador. Ya eso se va a acabar. Ya a Dios, dice Génesis capítulo 6, que le pudo en su corazón mucho haber creado al hombre. Porque el pensamiento del hombre todo el tiempo es el mal. Y Dios no se lleva con el mal. No. Eso me recuerda una de las palabras que habló en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo. Habló 7, un día las voy a predicar, 7 palabras, pero me recuerda esta palabra que el Señor dijo, Lava Sabatani, que significa Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios lo desamparó en ese momento cuando Cristo más lo necesitaba, porque ya llevaba 3 horas clavado de sus manos en la cruz, cuando habló esta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La razón fue porque el profeta Habacuc en el capítulo 1 habla diciendo que Dios el Padre, sus ojos de Él son más limpios que las estrellas y no pueden ver a los criminales como los que estaban matando al Señor en la cruz del Calvario injuriéndole. Tuvo que quitar la vista de Él ese ratito porque no puede ver el mal. Dios, por eso envió a su Hijo para hacer todos los juicios a través de su Hijo y puso todas las manos de Cristo cuando murió en la cruz del Calvario. Él es a quien debes de venir, a Cristo, arrepentido, pedirle perdón. Si has creído en la que vas a irte en la final trompeta, pídele perdón, dile que ya no crees. Tú crees en el rapto de la iglesia de Colosenses, no en el de Corintios de los muertos, la resurrección de los muertos de Corintios no creas. Creen en Tesalonicenses capítulo 1, primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 16 y 17. Es el rapto de la iglesia. Cristo viene por su iglesia, que está comprando todavía, la puerta está abierta, el Espíritu Santo está trabajando con el pecador, haciéndole ver
que está en pecado y que necesita venir a Cristo para que le salve. Yo te invito en esta hora, este es el corto mensaje que te he traído para sacarte del error, para sacarte de las tinieblas a la luz por medio de la Biblia y veas a Cristo, vengas a Cristo. En esta hora, este es el corto mensaje que he traído para ti, para que creas y seas salvo, libre de la condenación que viene a este mundo. Y ahora yo voy a orar por los que quieran aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Yo como ministro de Dios tengo la autoridad para traerte a los pies de Cristo. Solamente sígueme en las palabras que voy a decir. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Señor, lávame con tu sangre mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ahora voy a orar por los que están enfermos. Pues ten fe en Dios. Él puede tener misericordia de ti. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora, Padre, yo vengo delante de tu presencia en el dulce y maravilloso nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, y te ruego por los enfermos, Señor. Sánalos, Padre, y si necesitan un milagro, hazlo, Señor. Sánalos, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Por fe y por tu palabra lo declaro hecho, Señor. Y gracias te doy, Señor. Esperamos que este mensaje vaya por todo el mundo y se salven muchas almas para tu trono y tu gloria, Señor. Es palabra de Dios. Yo ruego por ti, orando para que te salves. Cree, solo cree en el mensaje. No seas incrédulo, ya no peques más, ven a Jesús. Gracias te doy. Óralo hasta la próxima. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén y amén.